Bienvenidos a nuestro estudio en el libro de Job. Job enfrenta directamente el sufrimiento de los fieles de Dios. En la lección de hoy queremos discutir algunas de las muchas razones por las cuales la Escritura nos dice que Dios permite que los justos sufran. Nuestro primer ejemplo se encuentra en 2 Corintios 6, cuando el apóstol Pablo habla sobre cómo Dios utiliza el sufrimiento para preparar a los ministros para su misión en el mundo. Aquí, Pablo utiliza la palabra ministro para referirse a cada creyente, no solo a los pastores. En los versículos 3 al 10, Pablo escribe una larga lista de las pruebas que ha sufrido por Jesús, diciendo: En todo nos presentamos como ministros de Dios, en mucha perseverancia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en duras labores, en desvelos, en ayunos, en pureza, en conocimiento, en tolerancia, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor no fingido, en palabra de verdad, en poder de Dios, por medio de armas de justicia a derecha y a izquierda, por honra y deshonra, por mala fama y buena fama, como engañadores pero siendo hombres de verdad, como no conocidos pero bien conocidos, como muriendo, pero aquí vivimos, como castigados pero no muertos, como entristecidos pero siempre gozosos, como pobres pero enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada pero poseyéndolo todo. No solo Pablo sufre por Cristo, de hecho, la mayoría de los discípulos de Jesús dejaron este mundo como mártires, lo que significa que murieron a manos de hombres violentos y llenos de odio debido a sus creencias. Todos estos creyentes experimentaron el sufrimiento a nivel personal. Dios quiere convertirnos en ministros, tanto a ti como a mí. Sin embargo, necesitamos experimentar todo tipo de circunstancias para ayudarnos a convertirnos en hijos maduros de Dios. Y es cierto que algunas de estas circunstancias son dolorosas. Nuestra respuesta al sufrimiento marca la diferencia. Pablo nos dice que respondamos a las presiones con pureza, conocimiento y amabilidad. Este tipo de respuesta no es fácil y Pablo lo reconoce plenamente. Por lo tanto, Pablo nos señala hacia los recursos espirituales que nos fortalecerán y nos darán sabiduría para responder con fe. Estos grandes recursos incluyen el amor, la verdad, la justicia y, por supuesto, el poder de Dios y el Espíritu Santo. Pablo nos dice que si soportamos las pruebas fielmente, tendremos bendición eterna. A través del sufrimiento, podemos experimentar plenitud de vida, alegrarnos y animar a otros. Nuestra respuesta puede no tener sentido para el mundo, y está bien. Dios nos llama a ser testigos incluso en las pruebas, mostrando al mundo que el camino de Dios es el único camino hacia la verdadera paz. El sufrimiento demuestra ser una parte esencial para moldear a todos los ministros de Dios. En Juan 11, Jesús espera intencionalmente varios días antes de ir a ver a su amigo enfermo llamado Lázaro. Espera a propósito y durante ese tiempo, Lázaro muere. No es que Jesús espere para ir porque no ama a sus amigos, sino que espera por amor. ¿Cómo tiene sentido esto? Bueno, cuando Jesús finalmente llega a su casa, Él observa la respuesta adecuada a las pruebas y problemas que ha permitido. Veamos más de cerca esta hermosa historia. Cuando Jesús finalmente llega, Marta, la hermana de Lázaro, sale corriendo para encontrarse con Él. Ella dice en Juan 11:21, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero aún ahora sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Luego la otra hermana, María, se postra a los pies de Jesús y tiene una respuesta muy similar cuando Jesús asegura a Marta que su hermano resucitará. Ella expresa esperanza en la futura resurrección. Sin embargo, Jesús le recuerda que se enfoque en Él, declarando que Él es la fuente de toda esperanza. Él dice en los versículos 25 al 27, Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Ella le dijo, Sí, Señor, he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Incluso sabiendo lo que está a punto de hacer, Jesús aún llora por estas personas en su dolor y aflicción.
No solo Jesús se relaciona con nosotros en nuestras emociones y sentimientos, sino que también se convierte en nuestro liberador. En esta historia, Jesús libera al resucitar a su amigo Lázaro de entre los muertos y revela verdades a María y a Marta. Estas verdades no podrían haber sido descubiertas sin la experiencia inicial del sufrimiento. Otro mensaje inspirado sobre el propósito del sufrimiento se encuentra en Isaías 40. Juan el Bautista explica este mensaje en Lucas 3, del 1 al 6. Tanto Isaías como Juan anticipan la venida de Dios utilizando una metáfora. En aquel entonces, cuando una persona importante iba a venir a la ciudad, se necesitaba hacer mucho trabajo. Se debían construir y reparar caminos, nivelar montañas, llenar valles, enderezar lugares torcidos y alisar lugares accidentados. Así como los trabajadores solían hacer estas cosas en preparación para la llegada de la realeza a la ciudad, se está preparando el camino para que el Mesías venga y establezca su reino aquí en la tierra. Jesús es nuestro Rey y vendrá al mundo por una autopista espiritual. Mientras tanto, las montañas del orgullo serán niveladas, los valles vacíos de nuestras almas serán llenados con el Espíritu Santo, los caminos torcidos del pecado serán enderezados y los puntos ásperos en nuestras personalidades y naturalezas serán suavizados. Todo este trabajo está siendo realizado por los profetas, quienes están preparando las almas para encontrarse con Dios. Podemos ver esta metáfora desde otra perspectiva. Ahora que Él ha venido, nosotros debemos ser una autopista para que Dios entre en la vida de los demás. Dios desea que el mundo vea su salvación a través de cada una de nuestras vidas. Todos nosotros deberíamos orar cada día. Oh Dios, haz de mí una autopista por la cual tú viajas hacia el mundo para que las personas te vean a través de mí. Permítenos ver en qué aspectos necesitamos trabajar en nuestras propias vidas para poder ser verdaderas reflexiones de tu carácter, incluso en medio del sufrimiento. Si oras esta oración, no te sorprendas cuando Dios permita diversas formas de sufrimiento en tu vida. Sufrimiento que está allí para nivelar tu orgullo, llenar tus lugares vacíos, enderezar tus caminos torcidos y suavizar tus ásperas aristas. El sufrimiento es una herramienta en la transformación. Te convierte en un ejemplo para otros de cómo triunfar en cualquier estación de la vida. En Romanos 5, del 3 al 5, Pablo presenta un patrón para el sufrimiento. Él escribe: también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce perseverancia, y la perseverancia produce carácter probado, y el carácter probado produce esperanza. Y la esperanza no acarrea vergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. El carácter se convierte en una especie de insignia de honor, como un premio que cuenta la historia de un soldado que triunfa en la guerra. El carácter conduce a la confianza porque ya sabes por experiencia lo que puedes hacer frente a la prueba. Los misioneros exitosos siempre tienen este tipo de perseverancia. Muchos han dejado vidas lujosas y fáciles para vivir vidas de fe más difíciles, cumpliendo el propósito de Dios. La perseverancia es la capacidad de mantenerse fiel y firme cuando las cosas son difíciles. Según Pablo, necesitas sufrir porque el sufrimiento produce resistencia o perseverancia. A su vez, la perseverancia produce carácter. El carácter entonces lleva a la confianza. Este tipo de confianza te sostiene cuando las cosas se vuelven difíciles y te permite ver el valor en el sufrimiento. En Filipenses 3, del 10 al 11, el apóstol Pablo expresa su deseo: anhelo conocerlo a Él y el poder de su resurrección y participar en sus padecimientos para ser semejante a Él en su muerte, y de alguna manera me encontraré en la resurrección de los muertos. Pablo nos habla del poder de la resurrección de Jesucristo. Es posible para ti y para mí conocer ese tipo de poder de resurrección ahora y experimentarlo cuando muramos. El sufrimiento por Cristo es un requisito previo para experimentar la resurrección con Cristo. Pablo también escribe en 2 Corintios 4, del 7 al 10. Tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Estamos atribulados en todo, pero no angustiados, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no desamparados, abatidos, pero no destruidos,
Siempre llevamos en el cuerpo la muerte de Jesús por todas partes para que también en nuestro cuerpo se manifieste la vida de Jesús. Pablo utiliza una metáfora de vasijas baratas y un tesoro valioso. Nosotros, la iglesia, somos las vasijas y estamos sosteniendo algo tan hermoso y divino. Si el tesoro está escondido dentro de estas pequeñas vasijas de barro, ¿cómo lo muestra Dios al mundo? Pablo responde a esa pregunta diciendo: somos derribados, pero nunca somos derrotados. Siempre estamos sufriendo, pero nunca nos rendimos. Luchamos y superamos. Somos humillados, pero prosperamos en nuestro espíritu. A través de nuestro sufrimiento, podemos ser testigos excepcionales. El sufrimiento también nos prepara para la eternidad al romper nuestra esperanza y dependencia en cosas temporales y mundanas. En el futuro, Hebreos 12, del 26 al 29, nos dice que Dios va a levantar la tierra y la va a sacudir. Cuando termine de sacudirla, las únicas cosas que quedarán en esta tierra serán aquellas que son fieles e inquebrantables. El autor escribe: su voz estremeció la tierra en aquel entonces y ahora ha prometido diciendo: todavía una vez más estremeceré no solo la tierra, sino también el cielo. La expresión todavía una vez más indica con claridad que será removido lo que puede ser sacudido, como las cosas creadas, para que permanezca lo que no puede ser sacudido. Así que, habiendo recibido un reino que no puede ser sacudido, retengamos la gracia y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Deberíamos preguntarnos, cuando Dios termine de sacudir este mundo, ¿qué nos quedará? Si invertimos nuestras vidas enteras en cosas temporales, como complacernos a nosotros mismos, nos quedaremos vacíos ante un Dios santo cuando Él venga a juzgarnos. Jesús mismo nos da otra razón para el sufrimiento. El mundo es hostil hacia Dios y hacia su Hijo. Por lo tanto, el apóstol Pablo dice en 2 de Timoteo 3:12, también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Pablo les dice a los creyentes de Filipos que el sufrimiento es un regalo. ¿Qué actitud? Es un regalo que pocos desean, pero que muchos necesitan. En Filipenses 1:29 dice: porque se les ha concedido a ustedes, a causa de Cristo, no solamente el privilegio de creer en Él, sino también el de sufrir por su causa. Estas son ecos de las palabras de Jesús en Mateo 5:10 al 12. Bienaventurados los que son perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados son cuando los vituperen y los persigan, y digan toda clase de mal contra ustedes por mi causa mintiendo. Gócense y alégrense, porque su recompensa es grande en los cielos. En Gálatas 6, del 7 al 8, Pablo aborda una forma particular de sufrimiento que generalmente no nos gusta escuchar. Él nos dice que algunos sufrimientos son sufrimientos tontos. Sufrimos a causa de nuestras propias necedades. Ponemos este tipo de dolor en nosotros mismos cuando actuamos sin sabiduría. Pablo escribe a los creyentes en Galacia: no se engañen, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso mismo cosechará. Porque el que siembra para su carne, de la carne cosechará corrupción, pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. Como creyentes, podemos sembrar cosas buenas y malas en los jardines de nuestras vidas, y de cualquier manera cosecharemos lo que sembremos. Es cierto que parte del sufrimiento en este mundo es causado por nuestros propios errores y rebeldía. Las personas claman a Dios pidiendo liberación del sufrimiento que ellos mismos han causado. Para terminar, oremos considerando todas las razones bíblicas por las cuales Dios permite que su pueblo sufra. Pidamos a Dios que nos ayude a ser seguidores sabios y no personas insensatas que causen un sufrimiento innecesario. Roguemos al Espíritu Santo que nos dé entendimiento sobre nuestro propio sufrimiento. Reconozcamos que hay valor en el sufrimiento y si respondemos con fe, Dios será glorificado. Comprendamos que a través del sufrimiento tenemos la oportunidad de transformarnos en la persona que Dios quiere que seamos. Dios tiene sin duda buenos planes para nosotros. Perseveremos en todas las pruebas con fe y seamos personas que se acercan con sabiduría y compasión a aquellos que están sufriendo en este mundo.